Reflexión, un último comentario sobre lo que está pasando en Bolivia, pero tratando de pensarlo también desde la óptica argentina, de cómo nos afecta a nosotros. Jorge Rulli escribió sobre lo que está pasando con Bolivia y con Evo Morales. Estoy cansado del chantaje del progresismo que te conduce al fracaso y luego se pone en víctima. El historiador, militante peronista, fundador de la primera JP en la Resistencia, está criticando a líderes como Evo Morales que, y vuelvo a citar, embaldosan el camino a la derecha. La gente paga el precio, pero ellos siempre salen bien parados en el ejercicio de la victimización. Jorge Rulli está en línea de teléfono para charlar con nosotros. Jorge, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, nos pareció interesante esta mirada que habla de Bolivia, pero va un poco más allá de Bolivia, lo que estamos intentando hacer. Cuéntenos un poquito más. Mira, claro, lo de Bolivia, la situación de Bolivia nos interroga a nosotros, los argentinos, y bueno, también lo que pasa en Chile y en otros países, porque Latinoamérica o Hispanoamérica es como una patria inconclusa, entonces las situaciones se dan en simultaneidad, ¿no? Y yo creo que el otro día escuchaba un economista que decía, no terminamos de convencernos de que la crisis de las commodities arrastró un montón de gobiernos progresistas y que esa etapa terminó, ¿no? Pero no terminamos de comprender esto, ¿no? Me parece que es decisivo en este milenio, los primeros 10, 15 años del nuevo siglo fueron de gobiernos progresistas, pero digamos fundamentalmente asistencialistas. Hay más control de la pobreza que otra cosa. Los antiguos sueños revolucionarios se transformaron y se diluyeron en cuestiones de género y en cuestiones de reivindicaciones de derechos humanistas, ¿no? Esto es lo que está pasando y pasó con Evo. La incomprensión de Evo del problema ecológico, ¿te acuerdas cuando lleva adelante el proyecto de la carretera al Tignis, que tiene que cortar un parque nacional donde hay pueblos indígenas intocados y hay muchas comunidades campesinas, lo lleva a enfrentarse con sus propias bases? Sí, hay una enorme polémica en Bolivia con eso todavía hoy. Hubo una enorme polémica. Evo tuvo que retroceder, levantó el proyecto, pero en vez de comprender que se había equivocado, con resentimiento lo que hace es dedicarse a desmovilizar y desmontar esas direcciones, tratando de meter al MAS como cuña para cambiar los liderazgos de esas comunidades. O sea, fue perdiendo, en los últimos años perdió muchísimo el respaldo popular que tenía. Pero bueno, lo que pasa que no había grandeza en Evo, la verdad. Ahora Silvia Rivera Cusicanqui, a la que yo sigo y estimo muchísimo, cuando cuenta las cosas que hacía, premiando doncellas en muchos lugares o convocando a los movimientos de hombres a enfrentar a las mujeres en ese plano, y da pena realmente. Y yo le contaba el otro día a Claudia Peiró que en una oportunidad yo estuve en una conferencia que dio el vicepresidente García Lineras, un marxista reconocido por lo menos en Bolivia, catedrático, pero con una formación desarrollista, ¿no? Porque del marxismo armado del Che llegamos a esto, un marxismo que considera que cada pueblo indígena es una nación independiente, ¿viste? Bueno, estamos en el plano de la sinrazón. Yo pienso que hemos perdido el sentido común. Entonces lo veo en la Universidad de las Madres, lo veo a García Lineras al lado de Vudú, de Michetti, la del bolso de dinero en el baño, Eve, y en un momento dado explica que él es leninista y que no puede viajar sin los tomos de la obra completa de Lenin, y empieza a sacar los tomos de abajo de la mesa y a colocarlos sobre la mesa, y era una pila. Yo digo, pero este está loco realmente, porque en última instancia lo se va a hacer un pendrive, ¿no? Pero me parece que no. Bueno, entonces yo digo, acá estamos confundiendo lo que eran en otra época los conductores políticos, que eran tipos muy serios y de vida muy particular, con una ética, con una dedicación, con un espíritu de sacerdocio, de entrega, con este cambalache, ¿no? Me parece que
a nivel, que es lo que nos pasa con Maduro, mucha gente piensa que es un líder y es un pobre tipo, ¿no? Y entonces me parece que con Evo y con García Linera también nos confundimos, como nos confundimos con el kirchnerismo, y te lo digo desde las mejores memorias del peronismo, del peronismo que respetó a Balbín, que trató de armar un proyecto nacional, que pensó con grandeza la posibilidad de una Argentina de todos, ¿no? Y esto, a mí me da pena porque yo veo ahora, me temo que la situación de Bolivia gire hacia la derecha, sí. Ahora estaba viendo recién una cosa de pastores evangélicos que anticipan que va a ser alguien cristiano, y cuando dicen cristiano están diciendo de las iglesias de estas sectas, y del oriente boliviano, o sea, de Santa Cruz. Y bueno, da mucha pena porque de nuevo es el extravío de la izquierda. Siempre nos conducen hacia los fracasos. Jorge, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué podría decir con estas mismas categorías que está utilizando y las referencias que está haciendo de la región, que lo que puede llegar a pasar acá con este recambio de gobierno y a dónde lo ubica Alberto Fernández, que está tratando de generar un eje que él autodenomina progresista en la región? Bueno, por eso decía, lo de Bolivia nos interroga, porque ¿qué sentido tiene convocar a Lugo o a este hombre del ¿cómo se llama? Oginami. Sí, el chileno. Enrique Sominami. El chileno de Valparaíso, ¿viste? Mira, yo te cuento, en Valparaíso se está dando una experiencia política sumamente interesante. Una asamblea de ciudadanos eligió un candidato, formaron un partido de fantasía y este candidato hoy es el alcalde de Valparaíso. Y se maneja con asambleas que ellos le llaman cabildos, y con sistemas de democracia directa. Es un tipo muy popular, es joven. Bueno, es decir, no lo llaman a él, comprende, llaman a este otro que no tiene nada que ver, que es el pasado. Yo realmente no comprendo la deriva de Alberto Fernández, porque está perdiendo el caudal que tenía y todavía no asumió. Me parece que estamos apostando de nuevo a la derrota. Yo propongo volver al sentido común, ¿comprendes? Acá alguna vez en el programa de ustedes yo traté de hablar del tema de la soja. Yo hace muchos años que al frente del grupo de reflexión rural he trabajado en la lucha contra el modelo de los agronegocios. Y me acuerdo cuando allá por el 2008-2009 Evo tuvo una especie de golpe de Estado, que ahí sí era un golpe de Estado, había quedado arrinconado en un aeropuerto, no sé si se acuerdan. Sí. Y había muchos actos racistas en las calles de Bolivia contra los collas, que les pegaban con bate de béisbol y qué sé yo. Y entonces Lula y Cristina fueron inmediatamente a darle respaldo, conversaron con él, y lo que pasó es que el proyecto de constitución que tenía Evo lograron convencerlo de que lo modificara, y había un punto que él le sacó, porque yo comparé el proyecto que yo tenía con el que luego se aprobó. Había un punto en el cual se prohibían los organismos genéticamente modificados, o sea, la soja RR de la Argentina, que estaba entrando en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, cuando sacó ese punto, se normalizó todo. Se acabó el racismo, le dejaron de pegar a los collas, todo el mundo feliz, y Santa Cruz se convirtió en un enorme emporio sojero. Me parece que esto es lo que está detrás de la crisis. O sea, esta gente son los que incendiaron la Amazonía, por supuesto, con algún tipo de consentimiento de Evo, pero cual en la Argentina se habló poco. Los fuegos de Bolsonaro se habían apagado en la Amazonía, y la Amazonía boliviana seguía crepitando. Y fueron varios millones de hectáreas de selva que se perdieron, y todo para hacer soja, comprende, cuando la soja ya no va más. O sea, la clase política argentina lo que no entiende es que la soja se terminó, que además el suelo argentino está empobrecido, y realmente hoy los productores tienen que hacer un esfuerzo personal para meter hacienda, que la única manera de recuperar el suelo es con el bosteo de las vacas, y lo tienen que hacer con un esfuerzo personal, porque el gobierno
y los ministerios siguen siendo de agroindustria y no respaldan el cambio de modelo agrícola, ¿no? Bueno, esto me parece que la relación entre Argentina y Bolivia es muy similar y tendríamos que estar aprendiendo de lo que pasa en Bolivia, porque aquí yo veo los peronistas, los peronistas entre comillas, ¿no?, del PJ, y se mueven con pastores y con grupos LGTB, o sea, el peronismo también entró en esta variante rara de la política de género y de los pastores evangélicos. Y bueno, y es impredecible a dónde vamos a ir. Yo siento que esto no es peronismo, ¿no? Gracias, Jorge, por la comunicación, muy amable. No, gracias a vos. Jorge Rulli, quien hablaba, militante peronista, que hablaba justamente de lo que pasa en Bolivia y de cómo repercute esto en Argentina. Ayer habló Alfredo Cornejo, vamos directamente a la política nacional, a la política local.